Bueno, vamos a continuar con la clase de ruido y vamos a ver la diferencia entre ruido y sonido. Desde el punto de vista de la física no hay diferencia entre el ruido y el sonido, o sea, físicamente el ruido y el sonido es exactamente lo mismo, es una onda que se propaga por un medio, es una onda mecánica que se propaga en el medio y que va a ser percibida por el oído. Ahora, nosotros podemos plantear la diferencia entre ruido y sonido desde un punto de vista subjetivo. O sea, desde el sujeto en sí, el sonido puede ser algo agradable y el ruido algo indeseable. Desde el punto de vista de la seguridad e higiene, el ruido es aquello no deseado, o sea, aquel agente de riesgo que puede estar en niveles o en dosis tales que puede producir daño a la salud de los trabajadores. Entonces, para la seguridad e higiene, el ruido es ese sonido que puede dañar la salud de los trabajadores. Entonces, para saber si daña o no la salud de los trabajadores, tengo que medirlo y compararlo. O sea, tengo que hacer este procedimiento secuencial que hablamos en la clase de higiene, que es reconocer, analizar, evaluar y establecer herramientas de control. O sea, yo debería reconocer primero si tengo presente o no el agente de riesgo. En el caso de tenerlo presente, o sea, en el caso de tener ruido, debería evaluar y analizar en qué niveles los tengo, y si esos niveles o esas dosis no son las aceptables como para asegurar que no va a haber un daño en la salud de los trabajadores, debería establecer herramientas de control. Entonces el ruido se lo define como todo sonido que va a tener determinadas características, o sea, va a tener frecuencia, va a tener intensidad, va a tener altura, timbre, amplitud, se va a propagar por un medio en un determinado tiempo, y como es un sonido, o sea que es una onda mecánica, las herramientas de control también me permiten actuar sobre el medio, o sea, sobre el medio que se propaga. ¿Qué es el tono y qué es el timbre? El tono está asociado con el carácter de más o menos agudos, o sea, esto de que nosotros hablamos que los tonos agudos y los tonos graves, o sea, frecuencias altas, tonos agudos, frecuencias bajas, tonos graves. Y el timbre es la cualidad que tiene el sonido, o sea, que permite distinguir distintos sonidos aunque tengan la misma frecuencia. Por ejemplo, distinguir entre una nota musical emitida por un piano y una nota musical emitida por una guitarra. Por más que la nota sea la misma, nosotros podemos percibir que vienen de distintos objetos, o sea, de distintas fuentes. ¿Y qué es la frecuencia? Porque nosotros hablamos de esto de frecuencias altas, frecuencias bajas. Las frecuencias es, cuando nosotros vimos la onda, dijimos que la onda tenía ciclos. Bueno, la frecuencia es la cantidad de ciclos que va a tener en un determinado tiempo esa onda. Hablamos de ciclos sobre segundos, y la unidad que determinamos o la unidad que se tiene cuando se cuentan los ciclos en segundos es el hertz. Nosotros percibimos tanto tonos agudos, que son las frecuencias altas, o sea, muchos ciclos en una determinada unidad de tiempo, o frecuencias bajas, que son menos ciclos en una determinada unidad de tiempo. El rango de audición que tiene el oído humano es de 20 a 20.000 Hz. Acá tendría que hacer un parate y explicar que ¿hay otras frecuencias? Sí, hay más frecuencias. Tenemos por debajo de los 20 Hz, vamos a tener frecuencias, y por encima de los 20.000 Hz también. Lo que pasa es que no van a ser percibidas por el oído humano. ¿Qué es la presión sonora?
La presión sonora está relacionada con el concepto de presión. Tenemos que acordarnos que para la presión la unidad del pascal es un newton sobre metro cuadrado, o sea, estamos hablando de esta relación entre fuerza y superficie. La intensidad sonora está relacionada con el sonido en una dirección específica, en un punto de un campo sonoro, es la energía sonora que pasa a través de una unidad o un área. Es la potencia que fluye por un determinado punto. Se mide en watts sobre metros cuadrados y acá vemos qué es la intensidad. La intensidad sería esta energía que se va a transmitir en esta determinada superficie. Y es imprescindible siempre determinar la dirección de la intensidad. Retomamos el concepto de presión sonora para ver cómo desde la presión sonora puedo tener un nivel de presión sonora. La presión sonora es la fuerza sobre la superficie que va a ser una determinada onda sonora. Esta presión sonora es la que se ejerce sobre el aparato auditivo y termina generando la audición, digamos. O sea, dentro del sistema auditivo se va a generar por medio de una presión sonora un determinado mecanismo que se va a traducir en lo que nosotros escuchamos. El nivel de presión sonora está relacionado con la presión sonora. Y es un nivel, ¿por qué? Porque va a relacionar la presión que tengo con una presión de referencia en una ecuación logarítmica. Y el resultado que voy a obtener es un determinado valor en decibeles, que el decibel no es una unidad, sino lo que indica que yo ese cálculo lo sometí a una función logarítmica, en base 10, y en este caso el nivel de presión sonora es 20 logaritmo en base 10 de una presión dada, que es la presión que yo mido de la onda sobre una presión de referencia, que la presión de referencia son 20 micropascales. Voy a obtener un resultado en decibeles. Como lo dije recién, el decibel no es una unidad, sino me indica que yo sometí, o sea que yo ese resultado es resultado de esta ecuación logarítmica. Para poder interpretar bien el resultado, no solamente tengo que tener indicado el decibel, o sea, para darme cuenta que ese valor fue sometido a una ecuación logarítmica, sino qué nivel es. Y en este caso, esta LP es el nivel de presión sonora, o sea que yo el resultado lo tendría que dar como nivel de presión sonora 20 decibeles. Entonces, si yo leo nivel de presión sonora 20 decibeles, ya sé que se utilizó esta ecuación para obtener este resultado. Por ejemplo, si yo mido una presión sonora correspondiente a 200 micropascales y lo someto a esta ecuación, mi resultado va a ser 20 decibeles de nivel de presión sonora. Por lo tanto, si yo someto a esta ecuación la presión de referencia sobre la presión de referencia, voy a tener el 0 decibel. Y esa presión de referencia es lo mínimo que puede percibir el oído humano. No es, digamos, una presión de referencia al azar, sino que es lo mínimo que puede percibir. Y lo máximo que puede percibir el oído humano son 20 pascales. Entonces, si yo aplico esos 20 pascales de presión sonora, los afecto por el nivel de presión sonora, voy a obtener el 120 decibel.
¿Puede ser sometido el aparato auditivo a mayor expresión sonora? Sí, pero va a tener daño en la audición y muchas veces el daño es irreparable. El nivel de potencia sonora es otra magnitud que puedo evaluar del sonido y va a tener casi el mismo procedimiento del nivel de presión sonora. Va a estar sometido a una potencia sonora sobre una potencia de referencia. Y también es un nivel y también va a estar dado en decibeles. Por eso siempre es fundamental indicar ese decibel de qué nivel está dado, si es de potencia o si es de presión. ¿Cómo sumo los distintos niveles de presión sonora? Como el sonido no se comporta como una suma algebraica, digamos, sino que la suma de dos fuentes sonoras son vectoriales, voy a obtener que la presión, si yo tengo dos fuentes, por ejemplo, si tengo la presión es igual a P0, resulta que el decibel es 0. Pero si yo tengo otra presión, entonces voy a tener que hacer la suma de las presiones como una suma vectorial. Entonces, la presión resultante de esta suma al cuadrado va a ser la presión de una fuente al cuadrado más la presión de otra fuente al cuadrado. Para nuestro caso, supongamos que las fuentes son de igual presión sonora. Entonces, yo voy a tener que la presión de una fuente y la presión de otra fuente van a ser iguales. Entonces, la presión resultante al cuadrado va a ser el doble producto de la presión que obtengo al cuadrado. Entonces, cuando yo aplico esto en el nivel de presión sonora, me va a quedar que el 20 logaritmo de la presión la presión resultante sobre la presión de referencia por la raíz cuadrada de 2. Como el logaritmo, como estos dos términos los puedo afectar a la ecuación logarítmica, voy a tener que 20 logaritmos de la raíz cuadrada de 2 más 20 logaritmos de la presión de las dos fuentes sobre la presión resultante va a terminar dando que el resultado de esta ecuación son aproximadamente 3 decibeles más la presión resultante. Vamos a ver si tenemos un ejemplo. No. Pero supongamos que yo tengo dos fuentes de 80 decibeles. Entonces voy a tener, yo sé que compro una máquina, esta máquina por catálogo me dice que el nivel de presión sonora son 80 decibeles. Compro dos máquinas, las pongo en el mismo lugar de trabajo, una cerca de la otra, voy a tener una sumatoria de esas dos fuentes, o sea, el resultado del sonido en el ambiente va a ser la sumatoria de las dos máquinas, en el caso que las dos estén funcionando simultáneamente, la sumatoria de las dos máquinas. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿80 más 80 decibeles? No, voy a tener la presión que tengo de las máquinas, 80 decibeles más 3 decibeles más. Entonces, la sumatoria de esas dos fuentes va a ser 83 decibeles. Bueno, ahora vamos a evaluar los efectos del ruido en el oído. Los efectos del ruido en el oído va a estar relacionado con la salud de los trabajadores. Puedo tener traumas acústicos instantáneos, o sea, pérdida de la audición repentina causadas por ruidos de impacto como explosiones. Eso está relacionado a un accidente laboral, una explosión, un golpe brusco que produzca un sonido grande, va
hacer una pérdida repentina de la audición. Por lo general son irreparables, o sea, el daño que se generó no se puede solucionar. Después voy a tener pérdidas auditivas permanentes o temporales en largos periodos de tiempo, ya no son instantáneas. Las pérdidas permanentes se denominan hipoacusias. Y ocurren ¿por qué? Por estar expuestos a largos periodos de tiempo a ruidos de alta intensidad. Es reversible, es irreversible, pues el daño ya es en el sistema nervioso del sistema auditivo, o sea, de las células que van a ser receptores del sistema auditivo, y es característico a largos periodos de tiempo. Y la pérdida auditiva temporal va a ocurrir por exposiciones reiteradas en cortos periodos de tiempo a altas intensidades y pueden ser reversibles.